Bueno, la idea es una idea de Pedro y surge en el contexto del Biennale College, que es una iniciativa del Festival de Venecia que llevan ya varios años, creo que son casi 10 años. Seleccionan 12 proyectos, luego de esos 12 quedan 4 de todo el mundo, te dan un presupuesto muy ajustado para hacer la peli en muy poco tiempo, pero te lo dan si te seleccionan y estrenas en Venecia. Entonces, está muy bien. Y bueno, nosotros con mi productora Tourmalet habíamos estado con otra peli el año anterior. A Pedro lo conozco hace bastante tiempo y bueno, él vino a nosotros con esa idea, ¿no? De, vamos, os apetece que nos presentemos al college y nos presentamos con un proyecto muy diferente, que eran 4 historias, eran 4 cortos más o menos entrelazados y venía un poco más pues, de la trayectoria de Pedro como cortometrajista, ¿no? El proceso del college es muy intenso y hay muchas mentorías. En 12 días la historia fue cambiando, fue creciendo y esa pequeña historia, esa pequeña escena se fue comiendo al resto y se convirtió en una sola película, ¿no? Fue en esas tutorías, porque si te seleccionan entre los 12 vas a Venecia y ahí estuvimos 12 días, creo, pero son de una intensidad brutal, porque ni siquiera estás en Venecia, estás en San Servolo, que es una isla diminuta, que antes era una cárcel, antes era un manicomio. Entonces ahí no hay nada, no puedes hacer nada, estás ahí muchas horas con tutores y con otros proyectos, ¿no? Entonces de repente ahí es muy intenso y va cambiando mucho la peli. Y la estructura, bueno, yo creo que nosotros, primero, como a mí me encantan los cortos de Pedro, yo también he hecho cortos y venimos un poco de ese mundo, lo que queríamos evitar era un poco el concepto como de escena de transición, ¿no? O sea, queríamos evitar escenas donde no estuviera pasando gran cosa o esas escenas que muchas veces en películas que son como, bueno, necesito este puente para llegar de A a B, ¿no? Y era como, vamos a intentar evitar todo eso y que haya más, aunque estemos concentrados en 24 horas, que cada escena funcione como un cortometraje también, en que cada escena funcione en sí misma y que luego además haya una acumulación y que funcionen como un todo. Pues el primero fue un trabajo muy express. Todo en esta película se ha hecho en un tiempo récord y o sea, no sé el guión, Pedro creo que hizo la primera versión en 2 semanas, una cosa así, pero porque no había más tiempo. O sea, tú entras aquí en octubre con 4 historias y de repente en enero tienes que tener un guión porque en marzo ruedas, porque estrenas en agosto, ¿no? En Venecia. Entonces, todo eso cambia todo el proceso. O sea, en realidad, más que un trabajo sobre ella, que sí que lo hemos hecho, yo tengo la sensación de que ha habido mucho trabajo sobre los secundarios también, que eso nos ha ayudado, porque al final era como vamos a construir todo lo de alrededor y de alguna manera la sombra que queda en el medio, esa es Noemí, ¿no? Que cada personaje de fuera aplique una luz diferente sobre ella, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Que sea un personaje que pase por varias fases. Y no sé, fue un trabajo más, bueno, sobre todo de hablar. Pedro y yo hablar mucho esos 12 días, que los recuerdo como una intensidad brutal, hablar un montón. Y luego fue Pedro el que escribió la primera versión y yo lo único que he hecho ha sido como matizar, reescribir algunas secuencias. Eh, Estábamos muy en sintonía los dos, creo, entonces no ha sido un proceso muy complicado. Bueno, es una pregunta muy interesante y complicada de responder, porque salieron algunos más, no muchos más, también por cuestiones de tiempo, pero bueno, la pregunta era como, ¿quién es la persona más interesante, pensando desde Noemí? Es decir, ¿qué personaje nos va a decir algo sobre Noemí, algo más interesante? ¿O qué personaje nos va a hablar de un tema o nos va a traer un tema nuevo que no esté, ¿no? Entonces, de repente, de ahí venía un poco también la idea de que no aparecieran los padres. Esta relación padres-hijos la hemos visto mucho, a lo mejor lo que nos van a contar los padres ya lo hemos contado con el abuelo. O sea, era un poco como de qué sirve cada escena. Y al final, como la peli es muy poliédrica y nosotros, o sea, los seres humanos somos así, se trataba de decir, vale, o sea, como no aspirar a conocer al personaje al 100%. Yo creo que por lo menos por mi parte y por la de Pedro era eso, un poco en contraposición con muchas cosas que se dicen en clases de guión y cosas así, como el autor tiene que saberlo todo sobre los personajes y cosas así con las que no estoy nada de acuerdo porque no, es imposible, no lo sabemos, es un esfuerzo inútil. Entonces es como, bueno, vamos a ver qué caras enseñamos a la gente, porque al final, pues bueno, yo soy de una manera con un amigo y soy de otra con un familiar, ¿no? Creo que con Pedro en aquel momento no hablamos de ninguna referencia. No sé, estábamos como tan metidos en la historia, pero luego pensándolo, quizá hablamos más de Richard Linklater en algún momento, como
sobre todo en la escena del parque, ¿no? O, bueno, en escenas largas. Y luego Pedro sí que me habló más de Edward Young o de Hou Hsiao-hsien y de un cine que yo conozco menos, que estoy empezando a conocer ahora y que me interesa bastante. Y luego todo el mundo habla en las entrevistas que se han hecho de Romer también, que es algo de lo que no hablamos en el proceso, pero luego cuando veo la peli a mí me recuerda bastante a Romer, o sea, quiero decir, salvando las distancias, ojalá, pero sí, creo que hay algo de eso. En cuanto a la cierta ligereza que creo que tiene la peli o que intenta tener la peli en algunos momentos y de cómo pasar de la ligereza a la gravedad o, en fin, creo que tiene algo que ver con eso. Y luego la montadora, la que hizo, creo que eso lo ha contado Pedro, la que hizo las mentorías y la tutora de montaje de todo este proceso fue Mary Stephen, que es la persona que ha montado casi todas las pelis de Romer. Entonces creo que algo de eso puede haber. Esto habría que matizar, porque sí, que realmente eso lo hemos escrito entre los dos, pero yo siempre insisto que es un guión muy de Pedro y es más de Pedro. O sea, yo lo siento como algo mío, pero desde luego como todo el bloque y el pensamiento de la estructura y de todo es el universo de Pedro, ¿no? Y mi esfuerzo siempre ha sido adaptarme, como con cualquier director, pero como adaptarme a ese universo, no tratar de imponer mi visión. Me ha resultado fácil porque creo que su universo tiene bastante que ver con el mío, o por lo menos con nuestros cortos, creo que hay bastantes cosas en común. En cuanto a la producción, sí, yo estaba ahí y evidentemente, pero también he tenido todo el apoyo pues de Maggi Gutiérrez, de Manuel Arango, pues de mis socios en Tourmalet, ¿no? Que me han hecho todo el apoyo y gente que sabe más de producción que yo. Pero sí que yo he estado mucho en la parte en lo que tiene un productor casi de guionista, porque es una cuestión del proceso de desarrollo, ¿no? Sobre todo en el cine independiente, como tú dices, ¿no? Que al final de repente hay esta cosa de que de repente todo el mundo hace de todo. Entonces, no sé si es lo ideal, pero sí que tiene una cosa buena, que es que de repente tú desde el minuto uno, también por esta cosa del Biennale College, todo el mundo está pensando en producción, en el sentido de que nadie, o sea, todo el mundo sabe que tiene que hacer esto con 150.000 euros. Entonces, y Pedro ha estado muy a favor de eso. Se plantea todo en términos muy realistas desde el principio. Y yo como guionista también escribo así, ¿no? Porque es como, cuando tú eres guionista y no eres el productor, tienes esa libertad de, bueno, yo escribo esto y ya me dirán que lo quite. Pero aquí, como era yo, ¿sabes? Es como, bueno, me está gustando esto, pero no lo puedo meter porque no lo voy a poder rodar, ¿no? Entonces, era raro, era como una cosa de tener la cabeza un poco de doble personalidad, era extraño. A ver, como esto, por un lado escribo, quiero esto, por otro lado tengo que saber que no puedo hacerlo. Nosotros habíamos hablado con Filmax para otra película en otro momento, ellos estaban interesados en otro proyecto que no sé qué pasará, pero bueno, como que ya había conversaciones y bueno, como esto salió la noticia de que este proyecto estaba en el Biennale College y ha sido la primera peli española que ha estado seleccionada ahí, era algo como importante, ¿no? Pues nada, hablamos con Filmax y esto fue durante la cuarentena también, claro. Y nada, pues surgió así, de repente les interesó, les gustó el guión, les gustó el corte que había y nada, con ellos estamos y contentos. A mí no me gusta, o sea, el trabajo de la escaleta lo sufro, no me interesa, me parece que es algo que tengo que hacer, pero me parece como un mal menor, como algo obligatorio que tengo que hacer. Pero es verdad que yo las estructuras no las recuerdas momentos, detalles, personajes, cosas así. Casi todo el mundo habla de la estructura y se dedica a lo mejor un 75% a hablar sobre la estructura y menos tiempo a hablar de otras cosas, porque es más difícil hablar de otras cosas, creo. Entonces, sí, bueno, intento hacer un poco esa labor de, como yo también como alumno he sufrido eso, esa cosa de no, venga, no sé qué. Como que había mucha gente preocupada de dónde está el punto de giro, y dónde está el midpoint y no sé qué. Y luego, no sé, da igual, creo que las preguntas son otras.